el Nazareno, hermanos. Fue el Nazareno. Solo Él. A Él sea toda la gloria. Permítanme en esta tarde que sea escueto y directo para transmitir lo que creo en fe, que es la palabra del Señor. Y se encuentra ahora en el capítulo 4 de Marcos. Marcos 4:22. Leemos el 21 también. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Amén a la palabra del Señor. Voy a repetir el texto. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Amén. Amén. En cierta ocasión, una iglesia se puso a orar con convicción de esto. Y esta es la oración que propuso al cielo. ¿Me escucháis bien? ¿Me puedo escuchar de aquí? Sí, ahora mejor. Repito, en cierta ocasión una iglesia se puso a orar con convicción de que el deseo del Señor estaba en hacer lo que oraban, y lo que oraban era: saca las máscaras de tu pueblo. El resultado a esa iglesia fue realmente escandaloso. Los acontecimientos que provocaron esa oración fueron irreversibles. Y la gloria de Dios fue manifestada a la manera de Dios, no a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios, conforme Dios quiere hacer las cosas. Los acontecimientos dejaron con la boca abierta a la iglesia y evidentemente los daños colaterales fueron dolorosos. El Señor obró ahora. El Señor, perdonad. El Señor obró a su manera y la iglesia quedó sorprendida, asustaron, y de hecho la mayoría de ellos pensaron: si sabemos el resultado, no oramos. Creo que en estos últimos días ha quedado momentáneamente finalizada la administración del Señor. Quizás haya algún coletazo más, pero creo que el Señor me quita del corazón esta oración ya. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Temblemos, hermanos. Nada, absolutamente nada. Ni escondido que no haya de salir a la luz. El intento del hombre a esconderse es totalmente en vano. De hecho, la primera acción que hizo el hombre después de pecar es esconderse. Y manifestó esa voluntad a Adán cosiendo hojas de higuera para esconder su vergüenza.
y haciéndose delantales para vestir, para tapar, para cubrir, pero aún intentando cubrirse, y dice la palabra del Señor literalmente, se escondieron detrás de los árboles. La voz de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resuena en el huerto diciendo: Adán, ¿dónde estás tú? Y no es una pregunta para que el Señor está preguntando a Adán dónde está, Dios ya sabe dónde está. Es una pregunta retórica para hacerle ver qué has hecho. Esa manifestación de aprender a coser de Adán, no sabemos, no tenemos evidencia de que había cosido antes, pero en ese momento aprende un oficio, el oficio de coser delantales, de cubrir su desnudez, de esconderse en el árbol. Se ha perpetuado hasta estos días en las iglesias y quizás en medio nuestro se haya perpetuado también. Recuerdo, y no es casualidad, que cosiera hojas de higuera y que Jesús pasara por delante de una higuera y que viera solamente las hojas y no viera el fruto. No es casualidad, todo cuadra en la palabra. Y maldijo la higuera. Todo es una relación de apariencia. La apariencia fue lo que al Señor le ofendió para que Él maldijera la hipocresía de aquella higuera. Pero Dios no castiga en sí mismo la hipocresía, hermanos, porque la hipocresía es una definición. ¿Me explico? Dios no puede ir al diccionario y golpear la hipocresía. Te golpeo. Dios castigará al hipócrita. Castigará al actor, al que está haciendo un papel, al que tiene muchas caras. Al que delante de los hombres es una cosa, delante de Dios es otra. Y repito, hermanos, esto es para ya finalizar con lo que creo que, al menos en estos días, el Señor ya me quita del corazón. Y no creo que haya por el momento que orar más por esto, pero forma parte de la doctrina del Señor. Dios castigará a la persona porque es algo físico que puede castigar, no la definición. Y aunque ciertamente la hoja no pudo cubrir a Adán, tampoco la hipocresía de las hojas podrán cubrir o tapar o esconder el fruto. Porque quien tenga y quien tiene y quien ha tenido fruto será manifestado, aunque viva en una iglesia llena de hipócritas. Yo soy de la época, tengo 45 años. Ayer los niños me dijeron: ¿te pareces más joven? Y yo, fenómenos. Bueno, dicho sea de paso, tuve a los niños de Agustín y Lauri en casa, a sus 2 hijos y a sus correspondientes parejas, para ministrarles al Señor y contarles cuáles son nuestras posturas acerca de muchas cosas y lo que no entendieran y la ira que tuvieran ellos o las preguntas que nos las pudieran hacer. Y fue una bendición. Yo soy de la época, no sé si sí que hay gente de mi época aquí, está el Ramón allí, bueno, mi cuñado también, el Juanito, hay gente de mi quinta, de la época de Tarzán, hermanos. Pero el Tarzán de verdad, del Johnny Weissmuller, ¿os acordáis del Tarzán de verdad? Era impresionante. Yo me acuerdo de esas películas en blanco y negro, me acuerdo, y disfrutaba mucho. Tarzán se ha muerto, pero la mona chita no. Aún hay muchas. Y a mí me sorprendió mucho cuando yo crecía con esas películas en el Canal 1 y en el Canal 2, porque antes no había más canales. Y me contó mi madre que ese hombre estaba en un manicomio y que acabó en un manicomio porque ciertamente se puso tanto en el personaje que se llegó a creer que él era Tarzán. ¿Verdad, Ramón? Es decir,
no sé si me sabré explicar. El personaje se comió a la persona, literalmente. Acabó dando gritos en los manicomios, en los lugares donde había locos, porque se creyó tanto el personaje, la gente le dio tanta fama, era un personaje tan impresionante que se lo creyó de tal forma que el personaje se comió a la persona. Y lo que trato de decir es que la interpretación de aquel hombre asesinó su alma, le quitó la personalidad, dejó de ser para ser otra cosa. Y lo que trato de decir es que siempre en Jerusalén habrán bailes de máscaras, hermanos. En las iglesias esto será un común denominador. Y por desgracia, hay gente que interpretó tanto tiempo un personaje que se llegó a creer que lo es. Gente que llegó a creerse que es cristiano. Que años en la iglesia, comunión con los hermanos, lo social ha formado de él o ella un personaje que se ha creído, lo ha asimilado de tal forma que el personaje, la interpretación, porque hipocresía significa esto, la interpretación asesinó su alma. Pero no quiero que esto creáis que es un reproche. Esto es la enseñanza de Dios para que alguien entienda que hay una solución a esto, hermanos. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Uno tiene que chequearse a sí mismo. Yo tengo mucha faena porque... ¿cómo los podría explicar? De mí también se ha creado un personaje. Y tengo faena para apartar el personaje de mi alma. ¿Sabes qué? Hay un lugar el cual el baile de máscaras no sirve de nada. El cual uno está descubierto delante de los hombres y de Dios. Ese lugar sigue hoy vigente. Aleluya. Sigue siendo estable, inamovible. No hay hombre que lo pueda corromper, no hay religión que lo pueda tocar. Caerán los budas de Afganistán, se conmoverán las montañas en el Líbano, pero jamás nadie puede conmover el poder de la cruz. Amén. Gloria a ese lugar. Amén. Gloria a ese lugar. Delante de la cruz no hay baile de máscaras. Delante de la cruz todos somos desnudados y puestos y expuestos delante de Él. La cruz, hermanos míos, es la prueba de paternidad más evidente. La cruz es el laboratorio de Dios para que no descubra Él si usted es hijo, para que usted lo descubra de usted. Porque el certificado de ADN no es para Él. Él ya sabe lo que es usted antes de que vaya a la cruz. El certificado de ADN es para usted, pero no para achacarle, no eres mío, apártate. Es para decirte, no eres mío, pero en este lugar. En este lugar sí se puede ser mío. En este lugar hay lugar para el arrepentimiento. En este lugar hay salvación para ti. La cruz, el lugar donde el ADN es probado. ¿Cuántas veces leemos en las noticias que famosos no dan sangre para descubrir si ese hijo de esa noche desenfrenada era su hijo o no? Hermanos, la sangre del más famoso está expuesta. ¿Quién la da para que usted compruebe si es su hijo? Y el lugar donde se comprueba es la cruz. ¿Cuántos ovnis, objetos cristianos no identificados, no van a la cruz
periódicamente para que no se revele su ADN. Venir a la iglesia no es venir a la cruz. Ocupar un lugar en este banco, en estas sillas, no es ir a la cruz. Usted puede engañar al pastor durante años. El pastor puede engañaros a vosotros durante años. Pero escúchenme, hermanos, repito el texto, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Lo creo con todo mi corazón. La religión puede hacer de aquellos hombres que interrogaban a Jesús gente que sacaba pecho diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Y él decirles en el capítulo 8, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Les expuso el evangelio, pero también les dice, delante de mí, delante del que le pertenece la cruz, estáis expuestos. Sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. La cruz manifiesta paternidad. Es en ese lugar donde venimos a saber lo que somos. Los predicadores en las iglesias no nos llevan a la cruz para que no caiga la máscara de la iglesia. Lo voy a repetir. Los predicadores en este siglo malo, el peor siglo de la iglesia de toda la historia, cuando más iglesias hay, cuando más feligreses hay, el peor siglo de toda la historia de la iglesia. Los pastores no predican, no ponen una cruz en el púlpito para que la gente no sea manifestada su ADN. La retiran de las familias, la retiran de los matrimonios, la retiran de los padres para que no eduquen a sus hijos conforme a la cruz. Porque si no, la iglesia se queda vacía. El trabajo obligado de un pastor de una iglesia local es poner la cruz cada servicio en el púlpito. En cada servicio poner la cruz. La cruz será maquillada, quitada por la cultura. La cruz se puede quitar cuando no se predica toda la palabra. La cruz se puede quitar cuando se es favoritismo. La cruz se puede quitar de muchas maneras. Pero la obligación de un pastor bíblico es en cada servicio, en cada uno de los servicios, sin excepción, poner la cruz en el púlpito. Mi Señor, el crucificado, habla de salvación con un fariseo y habla de adoración con una samaritana. Es tan raro, mi Señor. Tendría que ser al revés, ¿verdad? Al fariseo son los que adoran, las samaritanas son las perdidas. Pero mi Señor no habla de salvación con la samaritana, habla de salvación con el fariseo, porque en la cruz las cosas son diferentes. El que necesita salvación es el fariseo y de la que demanda oración y revelaciones de la samaritana. Hay que poner la cruz en el púlpito, igual que en vuestras casas. Amén. Ponerlas delante de vuestros hijos, delante de vuestras esposas, delante de vuestros maridos. No podemos cambiar el mensaje, hermanos. Amén. Otra oportunidad. No podemos cambiar el mensaje. No podemos dejar de decir que si no hay perdón, no hay cielo. No estáis conmigo. Amén. No podemos dejar de decir que si no hay perdón, no hay cielo. No podemos dejar de decir que si no hay santidad, no hay cielo. No podemos dejar de decir que sin un Jesús bíblico no hay evangelio. No podemos dejar de decir que si no hay arrepentimiento genuino, no hay salvación. Y aunque nos quedemos solos, pondremos la cruz. Muchas veces cuando se pone la cruz en el púlpito, las caras cambian. Empiezan las enemistades. Que cuando la cruz es manifestada, se manifiestan muchas cosas. Ahora sí, hermanos míos, que este mensaje de la cruz, que la cruz en las iglesias la pongan los crucificados. Amén. Otra oportunidad. Que la cruz en las iglesias la pongan los crucificados. Amén.
No permitáis que haya un pastor que predique que no esté crucificado. Que nadie os ponga la cruz delante si él antes no la ha cargado, si él antes no ha subido a ella, si él antes no muere en ese lugar. Un crucificado, no un actor. Un anciano crucificado, no un actor. Unos diáconos crucificados, no unos actores. Unas columnas de la iglesia crucificadas, no unos actores. Cuando yo recibía este sermón me preguntaba, ¿en qué momento Pablo le puso la cruz delante a Alejandro el Calderero o a Demas, aquellos discípulos que lo abandonaron? Porque el abandono es porque les puso la cruz delante. No fue una enemistad porque todo se maquilla así. No fue un cambio de opiniones porque todo se maquilla así. Fue que Pablo les puso la cruz delante. Sería quizás un problema familiar el que tenían y Pablo les puso la cruz, tenéis que perdonar. Sería quizás que Pablo la puso mientras predicaba y se airó con el mensaje, esto lo dice por mí. Y poniendo la cruz en el mensaje, Demas lo desamparó. O quizás Pablo les puso la cruz, o Dios les puso la cruz cuando Pablo ministraba a otros, y viendo ministrar a otros, aquellos hombres estuvieron expuestos delante de la cruz y se fueron. ¿Cuándo Pablo les puso la cruz? No lo sé, hermanos, pero de lo que estoy seguro es que se la puso. Amén. La cruz. La cruz es la antítesis de la hoja de higuera. Es lo contrario. Totalmente al revés. La iglesia hoy se simula o se emerge como ser un refugio para el impío y no el lugar de los arrepentidos. Muy bien. Es por eso aquella expresión de nuestro Señor cuando entra en su casa, hace un azote de las cuerdas que hay allí, empieza a golpear a la gente y dice esta frase: mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sabéis qué significa esta expresión? Alguna vez lo he dicho. ¿No sabéis qué significa? Esta expresión significa cueva de ladrones. Era el lugar que estaba en las montañas, donde los ladrones que habían robado el botín en la ciudad subían a la montaña a disfrutarlo. Está diciendo Jesús: ¿os pensáis que mi casa va a tapar vuestro pecado? ¿Os pensáis que en mi casa no hay policía? Porque en la cueva de ladrones no llegan los policías. No habrá juicio en la cueva de ladrones porque no llega el juez. ¿Os pensáis que en mi casa es eso? Que no llegará mi juicio. Que no hay justicia. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque el juicio, dice la palabra, empezará por su casa. Escribe el salmista: huye el impío sin que nadie lo persiga. Y continúa así. Y huye y no sabe de qué. ¿Me dejan? Huye y no sabe de qué. Miren, hermanos, déjenme entrar aquí y iré a la recta final de este pensamiento del Señor. 40 años de Evangelio, 35, muchos 20, 10, 15, 3, 2, 1. Durante estos 40 años, en este siglo malo de la Iglesia, de donde venimos, nos hicieron creer, hermanos, que el villano de la historia es el diablo. ¿Sí? El malo de la película es el diablo. Es por eso que esa influencia de fábula, porque es una fábula, esa influencia de fábula ha provocado que le tengamos miedo. Déjenme explicarles. El villano de la historia no es el diablo. El villano de la historia es usted. Amén. Es la diferencia entre un cristianismo bíblico y otro no.
Así es. El enemigo él se tira toda la culpa, porque cuando él se tira la culpa deja de estar en usted. Amén. Él se hace el malo, porque cuando él es el malo, usted deja de serlo. Y durante 40 años nos han explicado que el malo es él. Evidentemente que es malo, pero el malo malísimo de la historia es usted. Amén. Así es. Cristo no fue crucificado por los cuernos de Satanás. Cristo fue crucificado por su corazón. Por el suyo. Y no fue el diablo el que lo llevó a la cruz. Fue usted. Fui yo. Fui yo. Esta es la más grande historia que jamás se ha contado, porque en esta historia del Evangelio el bueno muere por los malos. No vino a rescatar los buenos, hermanos, porque no hay bueno ni aun uno. El bueno muere por los villanos. El Señor te pone delante de la cruz, y siempre tiene que pasar esto, si no, no está allí. No ha estado nunca, no le conoce. Si delante de la cruz no se vio usted del malo y se olvidó del diablo, usted no ha estado nunca en la cruz. Porque en la cruz no señala a Satanás como el villano. La cruz le señala a usted. Le señala a mí. Satán desea pues que se le crea al culpable él, porque y es muy profundo, y lo digo así en un minuto, pero es muy profundo, cuando el culpable es Satanás, usted no debe guardar mandamientos. ¿Me ha entendido? Cuando el culpable es el diablo, usted ya tiene a alguien para echarle la culpa. No debe guardar mandamientos, usted no tiene que hacer nada, porque ya otro se lleva el pastel. Pero en mi Biblia, en mi Biblia dice, hermanos míos, que el culpable somos nosotros, y que el que da miedo no es el diablo. En mi Biblia, el que da miedo es Dios. Por eso, el que representa que es el villano, que es el diablo, que no lo es, sí que lo es, pero no lo es, el villano es usted. La Biblia dice de ellos que cuando creen, tiemblan. Amén. Aleluya. Luego, por eso hoy cantamos una alabanza: revísteme con atavíos de guerra, pues voy a luchar. Porque aunque mis fuerzas son pocas, el Señor va detrás. Amén. Y desafío con voz potente. Usted lo puede cantar, pero no se atreve a orar. Desafío al maligno con voz potente. Sentencia de muerte. Le va a condenar. Lo creo, hermanos. Lo creo. Usted lo canta, pero no lo ora, porque aún le tiene miedo. Porque muchos de nosotros hacemos pequeñas treguas con el mal. Kit Kats de descanso. Pero mi Biblia dice que el que da miedo no es el diablo. Mi Biblia dice que el que da miedo es él. De hecho, en un texto que me pone la piel de punta, dice: cuando lo vio el mar, huyó, y el Jordán se echó atrás. Este es mi Señor. En las iglesias de hoy día y su doctrinita, el personaje que da miedo es el diablo. En la Biblia, el personaje que da miedo es Dios, hermano. Durante 40 años hemos sido instigados, dibujados, doctrinados con el miedo al diablo. Y hay respeto. Y es un ángel caído, hecho mayor que nosotros. Pero a mí, quien me da más miedo
es mi Salvador. En una ocasión, y le he dicho muchas veces, una gran tempestad se hace en el lago de Genesaret, el mar de Galilea, y los discípulos, siendo marineros expertos, no pueden dominar la barca, les es imposible. Y estaba el Señor durmiendo, y cuando lo despiertan: perecemos, Señor, no podemos dominar esto, nos es imposible. Se levanta y le dice al mar: calla, y a los vientos que se calmen. Y dice la Biblia literalmente, hermanos, no dice que tuvieron temor cuando el mar y las olas golpeaban la barca. Dice, cuando dijo eso, los discípulos tuvieron gran temor, diciendo: ¿quién es este? Que los vientos y el mar le obedecen. Quien da miedo en la historia de la palabra es Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Tomemos esta premisa de la Escritura que Santiago nos recuerda: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, el verbo huir implica temor y pavor. Santiago está diciendo: si te sometes a Dios, el que da miedo no es el diablo, el que da miedo eres tú. Otra oportunidad: si usted se somete a Dios, el que da miedo no es Satanás, el que da miedo es usted. Por eso Satanás instiga guerra contra los que tienen miedo. Le da miedo un hombre de oración, le da miedo una mujer piadosa, le da miedo matrimonios que se santifican, le da miedo, tiene miedo, huye cuando hay gente que se somete a Dios. Esto es tan claro que hasta en el principio de la Escritura nos lo enseña. ¿Acaso Adán tuvo miedo de la serpiente? ¿Por qué lo tiene usted? ¿Acaso tuvo miedo de la voz de la serpiente? De ninguna manera. En Génesis 3:10 dice el Señor: ¿dónde estás tú, Adán? Y dice: oí tu voz y tuve miedo. No tengo miedo del diablo, no tengo miedo de los leones, pero cuando te oigo a ti, tengo miedo. Me pregunto, ¿tendréis temor de la voz del Señor? ¿Habrá el temor reverente esta tarde en este lugar? Porque tenemos que tener miedo de la voz de Dios si no estamos amparados por Él. ¡Oh, horrenda cosa es caer en las manos del Omnipotente! ¡Es horrendo! Él dijo: el que cayere sobre esta piedra, señalándose a Él, será quebrantado, pero el que la piedra cayere sobre Él, lo va a destrozar. Eso me da miedo. Por eso, quítate la máscara, besa la cruz, arrepiéntete. Los que vengan a esconderse a la iglesia del diablo por hipocresía, porque la iglesia es el escondite para que el diablo no te toque, te equivocas. Es una falsa enseñanza. Dios te guarda del enemigo, escrito está. Pero te ha puesto a ti para que pelees contra él. Que no son los ángeles, que es usted. Que esa faena no es para Gabriel y Miguel, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Esa es la lucha del cristiano. Por eso, si hay gente que viene a esconderse a este lugar sin estar amparado por él, este lugar va a revelar: no hay nada escondido que no tenga que ser manifestado. Y oyeron la voz del Señor y se escondieron de la presencia de Dios detrás de los árboles. Por desgracia, el cristianismo de hoy día planta árboles dentro de la iglesia para que la gente se esconda de Dios. El pecador se esconde detrás de los árboles de la iglesia porque huye de Dios. Escúcheme, repito el texto: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿De quién huye? Es evidente: del juez. ¿Ustedes han visto un impío, ustedes han visto un asesino ir donde un juez? ¿Ustedes han visto un violador ir donde la policía? Es imposible.
pues ¿qué ha pasado con nosotros? Porque usted viene aquí al juez. Aquí está la policía. Plantamos árboles, no sé, el árbol de la amistad. Yo me meto aquí, tengo amigos y me cubro en este árbol. El árbol de la ortodoxia, está en la iglesia del camino, es una iglesia, somos ortodoxos. El árbol de la reforma está muy de moda este tiempo. Se ha levantado un movimiento de la reforma enorme y hay hombres de Dios preciosos, eso no estoy hablando absolutamente de eso, pero detrás de ese árbol me pongo, como sé que es bueno y dicen verdad, me pongo detrás de ese árbol y me escondo. El árbol del club social, cuando se instiga a tener un club social en la iglesia, o es más, no un club social, como la iglesia como una ONG, y la gente, y aquí están los hermanos, la gente se distrae haciendo buenas obras, creyendo que esas buenas obras le están cubriendo de Dios. Eres un reo de muerte, morirás. No, pero es que nosotros tenemos, damos alimento a los pobres, nosotros... ¿Y qué? Eso lo hacen los gentiles también. El árbol de la cultura, denominaciones enteras plantan el árbol de la cultura y te dicen que si tú sigues siendo lo que eres, detrás de este árbol te salvas. El árbol, el árbol, el árbol. Ningún árbol, hermanos míos, amigos míos, por más frondoso que sea, te esconderá de Dios. No existe tal árbol. Sí te esconderá de los hombres, te camuflarás entre ellos, pero no podremos escondernos de Dios. No plantes tu tienda en la seguridad de los árboles frondosos. No plante usted su tienda en el encinar de Mamre como hizo Abraham. No plante usted su tienda bajo el cobijo del cedro enorme. No halle usted refugio en los cipreses del Líbano. No existe, no hay. Pero ninguno de ellos te cubrirá. Pero tengo una buena noticia. Hay un árbol, hermanos. Un árbol que se exhibe como raíz de tierra seca. Un árbol que se exhibe como que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo. Pero quien se esconde detrás de ese árbol, Dios lo esconderá a él. Dios lo esconderá a él. Y este es el Evangelio, el único escondedero contra el viento y refugio contra el turbión es la cruz. Amén. Los arrepentidos serán, dice la palabra en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh, ¿estáis escuchando? No dice vuestra vida está escondida en Dios, porque Dios busca al pecador para aniquilarlo. Pero si usted se esconde en Cristo, no dañará a su Hijo. ¿No entendéis? Si usted se esconde en las entrañas del Cordero, usted estará en refugio. Dios tiene un escondite para los muertos en él, solo para los muertos. El refugio de los muertos no es la tumba. El refugio de los muertos es la cruz. El descanse en paz. ¡Oh! Lo recibo ahora. El descanse en paz no está en Cantunis. El descanse en paz está aquí. Aleluya. Uno aquí muere cuando se le presenta la cruz y descansa en paz sabiendo que detrás del amparo del Cordero habrá salvación. ¿Saben? Casualmente, José de Arimatea, Nicodemo, aquellos dos hombres que seguían al Señor secretamente lo habían escuchado en el capítulo 5, en el capítulo 6 de Juan, habían escuchado muchas cosas de él. Quizás lo habían visto en el monte de las bienaventuranzas, pero no dejaron de ser hipócritas por haberlo escuchado predicar. Vengan, que termino. Sí, vale, Nicodemo. ¿Has visto
visto cómo habla? En una ocasión Nicodemo lo han querido prender. Herodes ha mandado a gente para prenderlo y el Sanedrín detrás de ellos, pero al prenderlo les ha hablado, no han podido tocarle, han vuelto y le han dicho: ¿por qué no lo habéis prendido? Y han dicho los que iban a prenderle: porque este habla distinto, este habla como el que tiene autoridad. Nicodemo, ¿has visto lo que ha hecho? ¿Cómo está predicando la doctrina? Pero tú has visto esto. Pero ni habiéndoles hablado de teología ni de doctrina, hermanos, no dejaban la hipocresía. No se quitaban la máscara. Pero ocurrió algo. Lo vieron en la cruz, hermanos. Y aquellos que hipócritamente no le seguían ni eran de los 12 porque hubieran sido 14, aquellos que hipócritamente se guardaban las espaldas en su posición religiosa, lo ven en la cruz. Y es José de Arimatea y Nicodemo que van a Pilato y le dicen: danos el cuerpo, por favor. Pero si vosotros sois del Sanedrín, danos el cuerpo, que lo queremos enterrar. Pero no solo eso, sino dice, hermanos míos, ¿saben ustedes que a los fariseos uno de los privilegios que tenían es tener un sepulcro de rico para cada uno? Y eso era intocable. Eso era una herencia que no se podía tocar. Solo pasaba del fariseo a su hijo. No se podía tocar. Ese sepulcro de ricos para el fariseo, para el grande de Israel. Pero José de Arimatea dice: si no tenéis donde ponerlo, que le doy el mío. Y lo pusieron en su sepulcro, porque algo hace el quitarte la máscara. El quitarte la máscara e ir a la cruz te quita el sepulcro. Te quita el sepulcro. La cruz todo es distinto. Sí. En la cruz es distinto todo, es una divergencia total. La cruz es el universo de Dios en contra del universo de los hombres. ¿Cuántos viajarán allí esta semana, hermanos? ¿Cuántos lo están haciendo esta tarde? La cruz que es distinta y nos predica distinto a todos. Allí la ramera en verdad es la amiga. Mientras que en Jerusalén la ramera es la ramera, en la cruz la ramera es la amiga. Mientras en Jerusalén los romanos son aquellos que guardan la compostura, en la cruz son los verdugos. En la cruz el ladrón no solo es ladrón, sino es tentador. Pero un malhechor en la cruz en verdad es el arrepentido. En la cruz, aquel discípulo del Señor que era Juan, aquel amado, en la cruz pasan cosas distintas. Me has dicho amigo, soy tu discípulo, pero ahora en la cruz Juan resulta ser el hermano del Señor. Juan, y ahí tu madre, y lo emparenta. En la cruz pasan cosas impresionantes. En la cruz, ahí está María, que era la madre del Señor, lo había llevado en brazos, pero la cruz es tan impresionante, impactante, explosiva, que en la cruz, María siendo la madre de Jesús, en la cruz en verdad María es la hija de Jesús. La cruz es distinto a todo, hermanos. Los predicadores en la cruz revela que en verdad son los asesinos. Y en la cruz el asesino es el predicador. La cruz es distinto. En la cruz el pueblo que es de Dios, los fariseos, en la cruz es el pueblo del diablo. En la cruz las rameras que aparentemente tienen que ser el pueblo del diablo, en la cruz son el pueblo de Dios. En la cruz los aparentemente salvos son los condenados. En la cruz los aparentemente condenados son los salvos. Los aparentemente hijos del diablo son los hijos de Dios.
Los aparentemente hijos de Dios son los hijos del diablo. En la cruz el sol que era de justicia ahora llora por misericordia y el sol se oscurece. La cruz sigue siendo locura para los que se pierden. Hay un texto en el Salmo 22 que dice, el Salmo 22 cuando habla de la crucifixión del Señor, delante de la congregación te alabaré y anunciaré tu nombre. ¿Dónde está la alabanza? Bueno, pues en la cruz, cuando ven que Cristo toma aire y dice aquellas palabras que fueron una alabanza porque estaba cantando un salmo, recordad que cantó el Salmo 22, Eloi, Eloi, lama sabactani, era el salmo, estaba cantando. ¿Pero qué alabanza se puede cantar sin coro? Bueno, en la cruz hubo un coro. Las piedras dicen, ¿no tienes instrumentos? Nosotros cantamos, nos rompemos en la cruz por ti. Porque si vosotros calláis, las piedras clamarán. En la cruz suceden cosas impresionantes y termino cuando el Señor muere en la cruz. Aquella casa que había quedado desolada, llena de religión, la casa del Señor, el templo de Dios, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y en ese velo solo entraba el gran sumo sacerdote, pero tiene que responder, que aunque no esté en el Gólgota, soy tu casa y quiero responder a ti. La Biblia dice que el velo del templo se parte. ¿Por qué? Porque el velo estaba gritando una cosa, el Santo Santísimo ya no está aquí dentro. El Santo Santísimo está allí fuera. La cruz revela lo que somos. ¿Qué somos frente a la cruz, hermanos? ¿Qué es usted frente a la cruz? Solo hay una cosa que no cambia en la cruz. ¿Saben el qué? Una sola cosa en toda la historia de la humanidad. Cristo. Cristo no cambia. Él sigue siendo el mismo. Vaya usted hoy a ese lugar. Oramos.